Hola, ¿qué tal? Yo soy Mariana Hernández Carrillo y te doy la bienvenida a Punto y Contrapunto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una nueva orden ejecutiva que busca aumentar las restricciones para comprar y vender armas en Estados Unidos. Esta medida también busca aumentar el apoyo que el gobierno federal estadounidense da a las víctimas de tiroteos. La Casa Blanca señaló que la administración Biden seguirá haciendo todo lo que pueda para disminuir la violencia por armas, mientras pide al Congreso que actúe. Vamos a discutir cuáles son los alcances de esta medida. El Senado de la República, aquí en México, avaló modificaciones a la Ley Federal del Trabajo para promover la contratación de personas adultas mayores en las empresas. El dictamen fue turnado a la Cámara de Diputados para su discusión y, de ser aprobado, las empresas con más de 20 trabajadores deberán emplear a personas adultas mayores en el equivalente al 5% de su plantilla laboral. Vamos a analizar esta propuesta. Y este lunes se cumplieron 10 años del pontificado de Jorge Mario Bergoglio, el Papa Francisco. Su mandato inició tras la renuncia de Joseph Ratzinger y desde entonces se ha posicionado en temas como los derechos humanos, la justicia social, el cambio climático y también los abusos sexuales contra infancias y adolescencias por parte de miembros del clero. Hoy vamos a hacer un balance sobre esta primera década del Papa Francisco al frente de la Iglesia Católica. Estos son los temas que vamos a discutir hoy. Acompáñanos, no te vayas, que ya empieza Punto y Contrapunto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó este martes una orden ejecutiva para reducir la violencia armada. La medida busca aumentar la verificación de antecedentes de los compradores. Esta mañana, el presidente López Obrador celebró la medida y aseguró que el 80% de las armas que usan las organizaciones criminales en México provienen de Estados Unidos. ¿En qué consiste esta orden ejecutiva? Veamos en contexto. Este martes, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó una orden ejecutiva para endurecer los requisitos de compra y venta de armas. El documento ordena al fiscal general de Estados Unidos, Merrick Garland, reforzar las normas para que los vendedores de armas con licencia federal verifiquen los antecedentes de los compradores, así como para que se divulguen los registros de inspección a vendedores de armas y que se impida que quienes perdieron sus licencias federales continúen comercializando armas. A la Comisión Federal de Comercio le ordena que informe sobre la venta de armas a menores de 21 años y pide al fiscal general y al Departamento de Salud y Servicios Humanos una propuesta para mejorar el apoyo federal a las víctimas y familiares de tiroteos. Biden habló de la orden ejecutiva en Monterey Park, California, donde un hombre mató a 11 personas en enero pasado. Ahí aseguró que las medidas ayudarán a mantener las armas de fuego fuera del alcance de las manos peligrosas. Agregó que esto no absuelve al Congreso de actuar para aprobar las verificaciones de antecedentes universales y eliminar la inmunidad de los fabricantes de armas. El mismo martes, la Asociación Nacional del Rifle aseguró que la violencia seguirá hasta que el presidente Biden decida perseguir a los criminales violentos y que los esfuerzos deben enfocarse en el elemento criminal, no en quienes cumplen la ley. En junio pasado, el Congreso aprobó un acuerdo bipartidista que establece, entre otras cosas, mayores controles para la venta de armas a menores de 21 años. Según el Archivo de Violencia por Armas de Fuego, en lo que va del 2023, se han registrado 112 tiroteos masivos en Estados Unidos que dejaron 171 víctimas mortales. En el mismo periodo de 2022, se registraron 90 tiroteos masivos con 101 víctimas. Punto y contrapunto. Primer tema, y para debatir hoy nos acompaña Lisa Sánchez, directora general de México Unido contra la Delincuencia. Bienvenida, querida Lisa, ¿cómo estás? Muy bien, con el invierno de regreso, pero muy contenta de estar por aquí en este miércoles, congelándonos un poquito aquí en el foro. Buenas noches a todas y todos. Pues esperando, porque mucha parte de la Ciudad de México no tiene luz, así que esperamos que sí nos estén viendo, ¿verdad, Eder? También nos acompaña aquí antropólogo y fundador de Morena. ¿Cómo estás, Eder? Si no, que nos vean al ratito. Buenas noches a todas. Eso sí, siempre nos pueden ver en nmas.com.mx. En la distancia, Jorge Andrés Castañeda, consultor y analista. ¿Cómo estás, Jorge? Hola, buenas noches a todos. Eder, Lisa, compañeros, un saludo, un gusto estar aquí. Una disculpa de no poder acompañarlos el día de hoy en el estudio. Con que no se te vaya la luz en pleno programa en vivo. Bienvenido, Jorge. Y aquí en la mesa... Se fue hace rato. Dijo que se fue hace rato, pero ya volvió, afortunadamente. Aquí en la mesa está Cecilia Vadillo, analista política, amiga de Punto y Contrapunto. Ceci, ¿cómo estás? Buenas noches, Mariana, y buenas noches a todos. Es un gusto para mí estar aquí. Bueno, pues bienvenidas, bienvenidos. Lisa,
Una nueva orden ejecutiva, un nuevo intento de la administración Biden por frenar o combatir de alguna manera la violencia armada en Estados Unidos, que ya está cada vez, veíamos las cifras al preparar el programa de los tiroteos masivos, para empezar de lo que se considera un tiroteo masivo allá en Estados Unidos, y de enero a marzo de este año ha habido más tiroteos que, digamos, progresivamente cada año, el primer trimestre, va teniendo más tiroteos y más víctimas de esta violencia armada. ¿Cómo ves esta medida? Así es, una nueva medida ejecutiva en respuesta a la parálisis legislativa, ¿no? Digamos, porque tristemente el tema del control de armas en Estados Unidos no logra avanzar por la vía legislativa, que es justamente la vía adecuada por la cual se podrían restablecer justamente los controles que se tenían incluso hace algunas administraciones puestos en marcha. Digamos, en la administración Obama todavía se tenían algunas medidas restrictivas para el comercio de armas, justamente como la posibilidad de vender rifles de asalto, ¿no? O incluso se tenían algunas otras medidas como para poder abrir centros de venta al menudeo, algunos controles que se le podían hacer a las personas justamente para saber a quién se les estaban vendiendo estas armas y si tenía o no algún tipo de antecedente penal, si tenía o no algún tipo de antecedente ya sobre denuncias de violencia o algún tipo de padecimiento también de salud mental que pudiese estar detrás, pues justamente del ansia o de las ganas de poseer un arma. Efectivamente, tú decías, Mariana, hay que contextualizar esto con datos y los mismos datos del Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, que no están actualizados hasta el día de hoy, digamos, todavía en esta numeralia que les voy a dar, están actualizados hasta el 2020, pues sí nos hablan de una crisis de violencia armada tremenda. Más de 115,000 personas son heridas por balas, digamos, por arma de fuego al año en Estados Unidos. De esas, casi 8,000 son niños de entre 1 y 7 años de edad, ¿no? De esas personas, pues hay por lo menos 39,000 fatalidades, es decir, 39,000 personas que mueren cada año. De esas, 1,660 son niños entre 1 y 7 años de edad. Por día eso hace pues un promedio de más de 300 personas heridas de bala en Estados Unidos diariamente, 22 para el tema de los menores de edad, y efectivamente pues es una crisis que no solo está detrás de una carga de enfermedad muy importante, por eso lo mide el Centro de Control de Enfermedades de Estados Unidos, porque habla también de cuáles son las personas que son sobrevivientes con heridas, con discapacidades, con desórdenes postraumáticos a partir de los episodios de violencia, con familias que quedaron, digamos, de alguna manera disfuncionales, porque o ya no está el padre o madre de familia, ya no hay esa proveeduría, porque se pierde el poder económico también al lograr pues que las personas heridas ya no puedan reintegrarse formalmente al empleo, porque se truncan las vidas académicas, en fin, una cantidad de cosas que tiene un impacto económico, tiene un impacto en la vida, en la productividad, en la salud pública de Estados Unidos, y que evidentemente también tenemos un interés nosotros en estar debatiendo de este lado, porque esa violencia armada evidentemente en México encuentra también un mercado muy importante, particularmente en las organizaciones criminales, en un mercado ilícito paralelo que tiene un origen legal, ¿no? Y por eso es importante que en los países en donde se producen esas armas y donde se venden a individuos de manera legal, pues existan ciertos controles que nos permitan no solo la trazabilidad, sino también la reducción de estas consecuencias negativas de la existencia de un mercado legal de armas, ¿no? Y aquí, pues una de las primeras diferencias cuando dicen las personas, ¿por qué alguien como tú que está a favor de la regulación legal de las drogas estaría a favor de una regulación mucho más estricta de las armas? Pues una de las primeras diferencias es sí existe un mercado legal de armas, no existe un mercado legal de drogas. De ahí que sea, ¿no?, natural, por ejemplo, que haya que regular un mercado legal de drogas, y de este lado que en el mercado legal de armas, particularmente en lo que toca a la venta al menudeo a individuos, existan los controles suficientes para hacerlo, y que además también pues estemos observando las dinámicas de tráfico ilícito o de derivación a mercados grises o a mercados ilegales, mercados negros, de esos orígenes legales de los países en donde se construyen, se comercializan, se
se venden al menudeo y de los cuales también se transportan a nuestro país. Ahora, cerraría únicamente diciendo, esto no quiere decir que todos los controles tengan que estar en Estados Unidos. Hay una responsabilidad muy importante de control de armas en México y hay muy poca información al respecto. Y veía yo con horror dos cosas en redes sociales en estos últimos días. Uno, un anuncio que, por cierto, fue una nota que cubrimos desde N+, sobre la producción de la primera ametralladora automática por parte de la Sedena en México. Qué miedo que nosotros ya tengamos un mercado legal de ese tipo de armas que son capaces de disparar hasta 800 balas por minuto. Y otra, una maestra que probaba un prototipo de una especie de búnker en un salón de clases en Estados Unidos, porque claramente va a ser más fácil armar a todos los salones de clases en Estados Unidos con este tipo de producción que hacer regulaciones legislativas en favor del control de armas. A ver, Eder, el tema de las armas en Estados Unidos no es de ahorita, es de muchísimos años, es un tema que además divide muchísimo al electorado, es un tema que está protegido en la segunda enmienda allá constitucional en Estados Unidos, y pues el derecho a portar un arma, que realmente además hay muchísimos intereses económicos también detrás. Lo hemos hablado aquí, la Asociación Nacional del Rifle, pero en este caso efectivamente, pues ante lo que ya decía Lisa, que es una parálisis legislativa en un Congreso dividido, pues lo único que le queda al presidente Biden es efectivamente emitir este tipo de órdenes ejecutivas. Sí. ¿Cuál es el alcance realmente? Y por otro lado, la reacción del presidente López Obrador, efectivamente, de decir, bueno, es que gran parte de las armas que tenemos en México por parte del crimen organizado pues vienen de Estados Unidos y, como decía Lisa, de un origen legal, ¿no? Mi hipótesis es que el alcance será más político que efectivo en términos de que haya una mayor regulación, que haya un mayor cuidado. Yo creo que más bien lo que el presidente Biden está haciendo es generar un reflejo. Ya decía Lisa al cierre de su intervención que hay una postura de los republicanos y de quienes están a favor de mayor desregulación de la cuestión armamenticia en Estados Unidos. Lo que proponen ellos para resolver las masacres en las escuelas es poner búnkers dentro de los salones de clase y enseñarle al magisterio a usar las armas para que se puedan defender, para autodefensa. O sea, más armas y más tecnología para erradicar, según ellos, la cantidad de masacres. Solamente en el 2022 fueron 34,900 personas las que fueron asesinadas con armas de fuego en Estados Unidos, producto de alguna de estas masacres. Entonces, regreso, mientras que los republicanos y la derecha y esta industria armamenticia que es histórica, que es fundacional en Estados Unidos y que además es la que financia a la inmensa mayoría de políticos en Estados Unidos y sus campañas, están proponiendo que haya búnkers y que se arme al magisterio. Biden está proponiendo una regulación un poco más estricta, entre comillas, porque la verdad es que tampoco lo es, solo proponen aumentar la edad de 18 a 21 años, revisar antecedentes de enfermedades, etcétera. Pero es para generar un reflejo hacia el proceso electoral. Lo dijo en el momento en el que él anuncia esta firma del acuerdo, del convenio, no, es decreto, ¿no? Una orden ejecutiva. En el momento en que lo anuncia, él mismo está diciendo, y si no sucede, es por los republicanos, y quiero que el pueblo recuerde eso cuando vengan las siguientes elecciones. Tiene un tinte electoral evidente y lo que está haciendo es generar ese reflejo. En ese sentido, es muy congruente que el presidente López Obrador también respalde, porque nosotros, justo por el problema que ya anunciaba Lisa del tema del tráfico de armas en México, estamos también apelando a que haya un mayor control de armas. El día de hoy, la Secretaría de Relaciones Exteriores apeló una decisión de un tribunal en Estados Unidos sobre las demandas que tiene en contra de la industria armamenticia norteamericana. Por supuesto que abona a la postura del gobierno de México este anuncio que hace Biden, y justo lo hace, como desafortunadamente es costumbre allá, después de una serie de masacres que han ocurrido con menores de edad. Yo ahora que estaba documentándome para la intervención, vi también que en estos días una niña de 3 años asesinó a su hermana de 4 años con una pistola automática que, pues, por descuido el padre la dejó ahí, y ya se desmembró una familia por esta lógica de que puedan comprar con tanta facilidad las armas y que no hay
un control real. Es lógico que si tú armas a todo el pueblo, pues van a pasar cosas como estas que son muy comunes en Estados Unidos. Entonces hay que abonar, hay que aplaudir este tipo de medidas, pero yo creo que en lo concreto ahorita no tiene Biden, ni siquiera al interior de su partido, la correlación para impulsar realmente una regulación. Tendrá que esperar y generar una correlación. No se ve para, por lo pronto, este cuatrienio, ni siquiera en el Congreso, y tampoco pues tiene el poder político en este momento Biden. Pero ¿cómo ves tú esta medida? Ceci, ¿te parece que se queda corta? ¿Está bien, digamos, dada la capacidad política que tiene en este momento Biden? No, me parece que es adecuada. Me parece que analizar el tipo de violencia que se genera con armas en Estados Unidos pues es muy distinto a lo que ocurre aquí, lo que hablábamos ya de lo que mencionaban de los tiroteos masivos. Las cifras son impresionantes, ¿no? Hasta febrero de este año hubo 70 y en los últimos 3 años hubo 600 tiroteos masivos. Es importante como analizar. Ya más de 100 en febrero, en marzo. En marzo. Entonces, yo chequé la cifra de febrero y eran 70, y justamente, o sea, lo que es un tiroteo masivo estuve buscando que era, la definición es variada, no tienen a partir de cuántas personas se define como un tiroteo masivo, pero la asociación, el archivo de violencia con armas de fuego lo define con más de 4 personas y a partir de ahí sacan más o menos estas cifras. Estaba yo viendo como un estudio de por qué no se había aprobado, y era un estudio muy interesante porque decía, no es que la Asociación Nacional del Rifle tenga tanto control. Lo que lograron hacer es una estrategia electoral muy clara del control de los 35 distritos con el cual se logra el control de la Cámara. Entonces, en realidad no tienen que invertir tanto, simplemente en esos 35 distritos que logran que los republicanos conserven la mayoría, y con eso han logrado frenar las reformas. Entonces, realmente se tendría que hacer una estrategia, después ellos, ¿no? Pues para que lograran tener el control de la Cámara, porque si no, como decían, no va a poder avanzar. Es importante decir que esta orden ejecutiva retoma una ley que se aprobó, como ya decía Lisa, el año pasado, que justamente habla del tema de salud mental y el tema de reforzar los controles a jóvenes, porque muchos de estos tiroteos ocurren en escuelas, ¿no? Y surge esta ley a partir de que hubo una matanza de 19 estudiantes en una escuela. Entonces, pues se incrementan los controles para los jóvenes y los temas de salud mental. Sin duda, creo, como decía Eder, que está completamente enmarcada en la campaña, y que él propone, ¿no?, que su objetivo, decía en el discurso, que su objetivo es terminar, que ya no haya venta de rifles de asalto y de alta capacidad. Entonces creo que completamente lo va a girar, porque estaba viendo otra encuesta que decía que el 57% de los norteamericanos están a favor de que haya una reforma legal. Entonces yo creo que si él logra ir hacia allá como en el tema electoral, pues podría capitalizarlo y volverlo como una de sus banderas. Entonces yo creo que más bien va para allá. Claro que se enmarca en una discusión que ha venido ocurriendo con México, y que México también tiene un impacto con anunciaba el canciller que va a haber un encuentro bicentenario que justamente va a tratar sobre armas y fentanilo. Entonces, bueno, la medida, claro que impacta eso, pero yo creo que claramente tiene un tema mucho más nacional. Jorge Andrés, ¿cómo ves tú este tema? Evidentemente no se resuelve el problema de raíz. Sin embargo, ¿cómo ves? Porque pues el tema ha sido no prohibir, sino más bien regular la venta de armas allá en Estados Unidos. ¿Cómo lo ves? Bueno, pues creo que hay varios temas y vale la pena tener el contexto histórico de lo que está pasando aquí. Hay que recordar que en 1994 se pasó la prohibición de venta de rifles de asaltos, el Assault Weapons Ban, que expiró porque era una ley de 10 años en el 2004. Desde entonces, como bien lo comentaban mis compañeros y compañeras, ha habido un impasse legislativo que ha evitado que cualquier tipo de regulación razonable para la venta de armas de forma indiscriminada en Estados Unidos pueda materializarse, por lo que bien comentaba Ceci de los esfuerzos que hace la Asociación Nacional del Rifle en estos llamados distritos columpio o swing, que son donde se define quién es el que tiene el control de la Cámara, y aunque lo ganen los demócratas, la Asociación Nacional del Rifle ha de hecho todo tipo de instrumentos, como una calificación que ponen a cada candidato y a cada congresista de qué tanto apoya o no apoya los derechos plasmados en la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Esta orden no va a tener el mayor efecto que se gustaría, no se va a lograr contener la venta de esto, sobre todo de los rifles de asalto, pero bueno, es un paso en la dirección correcta, sobre todo para los famosos background checks, que son revisión de antecedentes penales, o bueno, no solo penales, de todo tipo, para las personas que compren armas, pero esto va a variar estado por estado. Ahora, creo que es importante también que entendamos la epidemia de violencia que se vive en Estados Unidos, sin caer, yo creo que
en estereotipos o en, digamos, falsas impresiones. Si bien estas famosas ejecuciones masivas que desafortunadamente leemos en los medios por lo menos cada mes, de forma muy trágica, que una persona va a una escuela, la masacre en Las Vegas, la masacre en la discoteca en Orlando, etcétera, sobre todo se trata, estas cifras terribles que mencionaba Lisa, de crimen y de violencia en los centros urbanos, desafortunadamente concentrado en las poblaciones minoritarias en Estados Unidos, por toda la incidencia de delincuencia organizada, pandillas, etcétera. Y esos, en realidad, el gran número de las víctimas, desafortunadamente, son afroamericanos y mexicanos. Sí. Entonces, cuidado nada más con la parte de generalizar hacia las matanzas esas terribles. Creo que cualquier tipo de legislación, y como bien decía Ceci, cuenta con el apoyo de la mayoría de la población. Es algo que ya le urge a Estados Unidos. Cada que hay uno de estos eventos trágicos, salen todos y dicen tenemos nuestras condolencias y vamos a rezar por las víctimas, pero hasta ahora no se ha logrado nada por este impasse legislativo. Ojalá ese sea nada más el primero de muchos pasos para lograr un control sensible de las armas, que en Estados Unidos, pues como lo que sabemos, no se va a prohibir la venta, eso es algo imposible, pero se puede avanzar hacia regulación razonable como era el Assault Weapons Ban de 1994. Sí, a ver, Lisa, para cerrar, y yo quería poner un poco aquí de controversia, desde luego no representa a la totalidad de la población estadounidense, pero es muy interesante la lógica en este país porque incluso padres de víctimas del tiroteo en Uvalde, en Texas, de estos niños que fueron asesinados de una manera terrible, después de esto decían, yo de todas maneras estoy a favor de que no se prohíban el uso de armas y yo estoy a favor de poder tener el arma en mi casa, ¿no? Entonces hay que entender también la lógica detrás de la ciudadanía estadounidense en este sentido. No, bueno, claro, a ver, es un tema tremendamente cultural que tiene que ver con cómo se ha construido la percepción de seguridad en el promedio de los hogares estadounidenses, y esa percepción de seguridad tiene que ver mucho también con la capacidad que tienes tú de defenderte, porque los estadounidenses culturalmente pues sí les gusta un estado mínimo, un estado que interfiera lo menos posible en la vida de las personas, y además un estado que si es visto de alguna manera como ineficiente, lento, poco oportuno, pues evidentemente se va a privilegiar la capacidad individual que tengan las personas para poder reaccionar frente a una amenaza, y esa construcción pues lleva a que justo una persona que ha sido directamente afectada por la violencia armada, ¿no? Lo que haga sea primero defender su libertad por tener las armas, que velar por una regulación para que otras personas no puedan afectarle su derecho a la vida, ¿no? Que es una de estas cosas que es tremendamente conflictivas y contradictorias muchas veces en estas discusiones, digamos, sin juzgar una posición o la otra. Creo que lo que hay que entender es que las dos podrían ser compatibles, es decir, no estás hablando de una prohibición absoluta sobre un mercado de armas, sino de tener los controles suficientes y tener los controles también del lado de la oferta. Sí hay responsabilidad del lado de los productores de armas y sí hay responsabilidad también en la manera en la que las armas son culturalmente promovidas. Pero yo lo único que quería era cerrar con una de las cifras, porque lo que dice Jorge Andrés es muy cierto, es decir, el 59% de las víctimas de violencia armada en Estados Unidos son afroamericanas o latinas o mexicanas, cuando en realidad, pues en el caso, por ejemplo, de los afroamericanos solo son el 14%, ¿no? de la población que termina siendo afectada por la criminalidad. De alguna manera, o sea, sí la tasa es triple, es decir, es 3 veces más probable que una persona negra, una persona latina sea asesinada por arma de fuego que una persona blanca, incluso cuando se enfrenten exactamente a los mismos espacios y cotidianidades y formas de delincuencia común en sus propias comunidades, ¿no? Y eso también pasa por otras discusiones muy interesantes como la brutalidad policial, etcétera, etcétera, ¿no? Pero interesante nada más decir, al menos hasta el 2020 se contaban anuales 10,000 homicidios de crímenes de odio en contra de minorías raciales o de identidades sexogenéricas no normativas, ¿no? Digamos, no predominantes, y esa es otra de las cosas pues que por las cuales también es importante esta discusión. Sí, la violencia armada y la interseccionalidad que también hay. Vamos a darle seguimiento al tema. Vamos a una pausa. El Senado aquí en México aprobó una reforma que busca que el 5% de la plantilla laboral de las empresas sea para personas adultas mayores. ¿Qué opina nuestra mesa sobre esto? Volvemos a Punto y Contrapunto.
Regresamos a Punto y Contrapunto. El Senado de la República aprobó este martes una reforma para que al menos el 5% de la plantilla de una empresa esté conformada por personas adultas mayores. Por unanimidad de 88 legisladores presentes, se aprobó en lo general adicionar fracciones a los artículos 132 y 133 de la Ley Federal del Trabajo. Con esto se busca hacer obligatorio para las empresas implementar acciones y programas para promover empleos y trabajos remunerados para las personas adultas mayores. Prohíbe que se puedan negar a contratar a este grupo en su fuerza laboral, por lo que su participación no podrá ser menor al 5%. Esto aplicaría a empresas con plantillas laborales de más de 20 trabajadores. En el Pleno, legisladores del PAN señalaron que las personas adultas mayores deben continuar trabajando al no tener un régimen de pensión o seguridad social o porque les resulta insuficiente para sus necesidades básicas. Senadores de Morena añadieron que gran parte de los trabajos discriminan a esta población al creer que ya no cuentan con capacidad suficiente para realizar labores. El proyecto presentado ante el Senado por el Congreso de Baja California en agosto de 2021 se remitió a la Cámara de Diputados para su análisis y discusión. En México hay cerca de 18 millones de personas mayores de 60 años, según el INEGI. Estima que 33 de cada 100 de ellas siguen trabajando y que el 70% lo hace en la informalidad. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos ha establecido que las personas adultas mayores tienen derecho a la igualdad de oportunidades, como la del trabajo remunerado. Segundo bloque, Ceci, ¿cómo ves esto que se aprobó en el Senado? Pues que se pueda incluir por lo menos del 5% a las personas adultas mayores a las empresas. Es un tema de derechos, desde luego, al trabajo remunerado. Hay un tema también ahí que causó polémica por el tema de que si no tienen seguridad social y por eso están trabajando. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, hay que mencionar que esta es una iniciativa también del senador Miguel Ángel Mancera y que, bueno, que todavía no es ley, que todavía, como decías, pasa a la Cámara de Diputados para su discusión. A mí me estoy completamente en contra, la verdad. Creo que refleja una falla de nuestro sistema de pensiones y de nuestro sistema de retiro. Creo que de décadas de haber sido abandonado por los gobiernos neoliberales y que, bueno, ahora tenemos que justamente en otros países están hablando de que se reduzca la edad de retiro, de que tengan un retiro digno y nosotros estamos promoviendo leyes para que trabajen más cuando son adultos mayores. Entonces entiendo la necesidad, pero creo que que no estamos atendiendo la causa justamente y estamos solamente subsanando con algo que no me parece lo correcto. Claramente hay un tema de informalidad, hay muchos temas que se tienen que atender para que los adultos mayores puedan tener una vejez digna, pero creo que esta no es la verdad la forma en la que se tendría que hacer. Creo que el gobierno de AMLO ha avanzado en el tema de las pensiones para adultos mayores, pero sin duda solamente es una forma de contención, no una solución realmente al problema. A ver, yo tengo varios puntos. Jorge Andrés, no sé si tú coincides o tienes contrapuntos a esto que dice Ceci. Por un lado, también pienso en quiénes son los adultos mayores. Desde luego que hay un rango, hay personas que recién, digamos, cumplieron, que son 60 años, cuando ya 65, cuando ya son adultos mayores, y todavía quieren y pueden seguir trabajando, y de alguna manera muchas veces pues no son contratadas ya, porque efectivamente pues ya son consideradas adultos mayores, o por otro lado también están en la informalidad, y entonces pues sí trabajan, pero no están de alguna manera garantizándoles sus derechos a la seguridad social, y por otro lado pues está este argumento efectivamente que ya deberían de no estar trabajando, sino más bien estando pues recibiendo una seguridad por parte del Estado. A ver, creo que hay varios temas aquí importantes. Coincido con Cecilia sobre la ley, pero no por las mismas razones. A ver, para empezar, tenemos un gravísimo problema en México con el sistema de pensiones, correcto. Es más, el próximo presidente de México va a tener unos problemas gigantescos, pero verdaderamente gigantescos en cuanto a pensiones. Por un lado, las pensiones aseguradas por el IMSS, por los que están en el régimen 97, que van a volverse ya un componente del presupuesto gigantesco. Se estima ya que para el 2027, 2028, rebasen los 10 puntos del PIB, ¿no? Ya es un problema real de finanzas públicas. La pensión de adultos mayores, es una buena idea y ha sido un buen paliativo para este problema, pero es insuficiente por un lado y no está fondeada por nada. Entonces nunca la vamos a poder, no hay ingresos presupuestales que la respalden. Por el otro lado tenemos las pensiones del régimen de las Afores, que por cómo fueron diseñados y por el comportamiento de la economía durante los últimos 20 años,
no están a los niveles que se esperaban. Muchas personas no van a tener las semanas de cotización necesarias, y la tasa de reemplazo, es decir, el sueldo que recibe, el ingreso que recibiría una persona retirada en comparación a su último salario, van a rondar el 30-35%. Eso va a crear problemas gigantescos para el retiro de los millones y millones de adultos mayores. México ya no es un país tan joven, ya estamos haciendo una transición demográfica hacia un país, digamos, no vamos a tener los problemas que tiene Europa o Japón todavía, pero ya no tenemos un bono demográfico como llegamos a tener. Ahora, el problema con esta ley, y todo el mundo yo creo que apoya lo que dices, Mariana, todo el mundo quiere que las personas adultas mayores puedan seguir trabajando, tengan acceso al empleo, pero este tipo de reglas que obligan a las empresas a tener cuotas para cierto tipo, para empezar se va a volver un desastre burocrático verificar si esto se hace o no, nadie lo va a hacer y entonces las empresas no van a cumplir, porque es muy difícil, ¿no? O sea, hay de empresas a empresas, no puedes hacer una ley a rajatablas que diga el 5% de tu plantilla laboral tiene que ser un adulto mayor. ¿Qué tal si eres una empresa de manufactura lidiando con materiales peligrosos o con maquinaria peligrosa? No necesariamente es la mejor idea. O eres una empresa que se dedica a la programación de software, con todo respeto a los adultos mayores, pocos adultos mayores saben programar, ¿no? Porque simplemente es de otra época. Pero hay empresas. En esta mesa creo que nadie sabe programar. Ni siquiera nosotros sabemos programar, Jorge Andrés. A ver. Muy desafortunado que no sepan programar. Luego. Un poquito algunos programas, pero no me consideraría. Hay empresas en sectores como el sector de cuidados, donde en efecto se puede tener una proporción mayor de adultos mayores, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en casas de retiro, etcétera, donde hay personas adultas mayores que están en condiciones de trabajar y pueden ayudar a otros adultos mayores. Entonces, en efecto, la ley identifica una problemática. Sí, la problemática de las pensiones es gigantesca. Si no hacemos algo para atenderla ya, y desafortunadamente yo pienso que estamos demasiado tarde, va a ser un problema social y económico muy importante en alrededor de 5 o 7 años. Ya Bien. El Centro de Estudios Presupuestarios lo tiene muy diagnosticado y diversas asociaciones que se dedican a esto. Pero este tipo de ley a rajatablas que simplemente es para que los senadores se sientan bien porque creen que están haciendo algo por un segmento de la población que aparte es electoralmente muy redituable. En todos los países del mundo los adultos mayores votan en mucho mayor proporción que los jóvenes. Entonces, como diría mi presidente, es politiquería y ojalá si tuviéramos soluciones reales a lo que sí es un problema real. A ver, Eder, es demasiado tarde, ¿cómo lo ves? Sí, yo no sé si sea politiquería, pero sí me parece que refleja una circunstancia injusta para un sector muy amplio de adultas y adultos mayores, sobre todo mujeres adultas mayores, que se quedaron desprovistas de cualquier derecho social por 4 décadas de neoliberalismo. A mí me tocó en Tlalnepantla, en distintos momentos, ver a gente en colonias de clase media, Valle Ceilán sobre todo, que son colonias que se poblaron con un sector que trabajaba en el Estado, que tuvieron cierta capacidad económica, eran colonias de clase media, y conforme se fueron quedando solas las personas adultas mayores viviendo en esas casas que eran para una familia, cada vez sufrían más el abandono, no solamente de sus familias, sino del Estado, y muchos casos de personas que se enteraron que ya habían muerto hasta que el olor las delataba. El nivel de abandono de las personas adultas mayores en el neoliberalismo fue tremendo. Ahora eso ya no sucede tanto gracias a la política de pensión de la Cuarta Transformación, porque no solamente es darles el recurso, es que estás tú en contacto como servidor público, un servidor de la nación está en contacto permanente con las personas adultas mayores. Si hay un problema como este que acabo de mencionar en Valle Ceilán, pues entonces se detecta de inmediato, y eso me parece que es un mecanismo de protección mínimo, pero efectivamente no es suficiente. A mí que me parece que era necesario que se hiciera una ley que
obligar a las empresas a que si una persona adulta mayor va y pide trabajo y tiene el perfil para poder acceder a ese cargo, que se le dé, y entonces ya se les dio esta herramienta para que puedan denunciar. Me parece que no se trata de ir a fiscalizar que todas las empresas cumplan con esta norma, sino que de repente si hay una persona adulta mayor que quiera o necesite trabajar y va y solicita empleo a cualquier lugar, que no lo vayan, no se lo vayan aunque ha habido un esfuerzo por parte de la 4T, pues no es suficiente, el recurso. Entonces, no nada más es que quieran, lamentablemente es que necesiten trabajar. Exacto. ¿No? Entonces, en esos casos, si van y solicitan el empleo, e insisto, y cumplen con los requisitos, pues que no se los nieguen por el solo hecho de ser adultas mayores. Al contrario, tienen ya la herramienta para denunciar y entonces que se proceda en estos casos contra esas empresas. Sin embargo, coincido plenamente en lo que plantea Ceci, no es justo, ya a esa edad deberían las personas estar descansando, ya dieron mucho para la nación y sigue siendo insuficiente la política pública de la Cuarta Transformación. Por eso el presidente siempre habla, aunque son derechos universales en el caso de la pensión a adultos mayores, pero el presidente siempre habla de apoyos, porque él sabe que eso no es el sustento de una familia, es un apoyo nada más. Oye, pero además ahorita es un tema no solo en México, en otros países, como está ahorita las protestas en Francia con Emmanuel Macron, que justo lo que está diciendo es aumentar la edad para jubilarse, efectivamente por un tema también de pensiones. Lisa. A ver, yo creo que esto es interesante desde varios puntos. Jorge Andrés tocaba algunos que ya son muy interesantes, pero creo que hay otros, ¿no? La ley te pone que será requisito para aquellas empresas que tengan más de 20 empleados. Pues desafortunadamente eso le va a aplicar a las empresas que son muy grandes, pero que son minoría. La estructura del mundo empresarial en México pues nos dice que el 90% de las empresas tienen menos de 5 empleados. Es decir, el gran ecosistema está compuesto de micro y pequeñas empresas que no superan, ¿no?, el número de empleados para los cuales esto va a ser obligatorio. Entonces creo que el universo va a ser limitado y entonces analizando parte de los impactos de esta ley, pues tenemos que situarlo en que va a ser un impacto si pasa en la Cámara de Diputados, por supuesto, ¿no?, un impacto que va a estar muy concentrado en un sector del ecosistema de las empresas y que no necesariamente va a afectar a todas las empresas por igual. ¿Esto por qué lo digo? Porque con esta medida, como con los permisos de menstruación, como con los permisos de trabajo digno para las madres solteras y tal, hay una discusión más grande sobre el encarecimiento del trabajo que creo que es importante también situar acá. Y hoy, por ejemplo, yo que tengo una amiga que da seguimiento a los temas legislativos, me decía, bueno, pues ahora va a ser más atractivo contratar a adultos mayores que mujeres, ¿no? Justamente porque se va a encarecer mucho el trabajo, el emplear mujeres por todos estos permisos que se están discutiendo también en sede legislativa y que ya trajimos a esta mesa. Entonces, por una parte, hablar de cómo es la composición de ese ecosistema y decir, pues va a estar concentrado esto en empresas que no son la mayoría de las empresas, porque está muy dirigido a aquellas que tienen más de 20 empleados. Ese es uno. La segunda cosa que creo que no se ha mencionado acá, porque Eder hablaba del caso en particular en el que una persona adulta mayor de una edad fuera a pedir un empleo y que la empresa o que ahora tuviese, digamos, algún tipo de protección jurídica que le permitiera quejarse y pelear ese empleo. Yo lo vería un poco al revés. Creo que una de las cosas para las que podría ser más benéfica es para que las personas que ya tienen una edad que se considera de adultez mayor y trabajan en las empresas no sean liquidadas por la edad, ¿no? Que puedan mantener su empleo mientras demuestren que siguen estando capacitados para desempeñarlo y que siguen teniendo las habilidades que se necesita y los conocimientos que se necesita, porque lo que sí ha habido mucho son los planes, incluso en el gobierno, de retiro forzoso al cumplimiento de una edad. En sitios como la academia, si me lo preguntas, creo que es tremendamente necesario, porque entonces nunca hay renovación de la academia, porque hay gente que se queda ahí hasta los 149,000 años, pero que en otros sectores... También, ¿no? La comentocracia también. En otros sectores es muy injusto, sobre todo en el sector gubernamental, que hay personas que están desempeñando un trabajo honorable y muy bueno y que por simple llegada a la edad, no muchas veces sin permitirles que logren el número de cotizaciones que requieren para poder acceder a una pensión, son liquidadas y son separadas de sus empleos, generando unas distorsiones en las economías familiares muy importantes. Pero pues evidentemente todo está en los detalles y yo creo que deberíamos analizarla con lupa una vez que pase en la Cámara
Cámara de Diputados. Sí, vamos a retomar el tema. Por lo pronto pasa a la Cámara Revisora, ¿Es allá en la la hora de Cámara jubilar? Baja. Ay, Eder, de verdad, vamos a una pausa mejor. Este lunes se cumplió una década del pontificado del Papa Francisco. Con esto volvemos a Punto y Contrapunto. Regresamos a Punto y Contrapunto. Este lunes se cumplieron 10 años del pontificado de Jorge Bergoglio, el Papa Francisco. Durante su papado ha priorizado temas como migración y cambio climático y se ha mostrado a favor de los matrimonios civiles entre personas del mismo sexo. En 2016, el Papa visitó México, que es el segundo país con más personas católicas en el mundo, según las autoridades mexicanas. De acuerdo con el INEGI, en el país hay más de 90 millones de creyentes. Veamos en contexto. El pasado 13 de marzo se cumplió una década del pontificado del Papa Francisco. Luego de la renuncia de Joseph Ratzinger como pontífice en febrero de 2013, Jorge Bergoglio se convirtió en el primer papa latinoamericano y jesuita de la historia. Desde entonces, se ha posicionado sobre injusticia social, cambio climático, los abusos sexuales del clero, matrimonio igualitario y aborto. En junio de 2015 publicó una encíclica o carta solemne dirigida a fieles católicos, centrada en la protección y cuidado del medio ambiente y del agua. En septiembre de ese año, se convirtió en el primer pontífice en acudir al Congreso de Estados Unidos, donde pidió responder de manera humana a la crisis de migrantes y se posicionó contra la pena de muerte. Mientras fue arzobispo de Buenos Aires, se opuso al matrimonio igualitario. Sin embargo, como pontífice se mostró a favor de las uniones civiles entre parejas del mismo sexo y dijo que tienen derecho a ser parte de una familia. En 2019, el Papa habló sobre una plaga de abusos sexuales a menores y consideró que es aún más grave cuando se da por miembros de la Iglesia. El fuero dentro de la Santa Sede fue eliminado por el pontífice en 2021 para que el clero pueda ser juzgado en procedimientos civiles y penales. Sobre el aborto, el Papa Francisco señaló en 2019 que no es un problema religioso sino humano y que se trata de la eliminación de una vida. La Organización Católicas por el Derecho a Decidir ha defendido que la interrupción del embarazo no es pecado porque las mujeres tienen la capacidad de decidir en libertad de conciencia. En enero pasado, el cardenal australiano George Pell, ex tesorero del Vaticano y quien pasó 4 años en prisión por abuso sexual, definió el pontificado del Papa Francisco como una catástrofe por atacar a la moral tradicional y desplazar los valores cristianos. Punto y contrapunto. Último bloque, Eder, tú propusiste este tema para discutirlo, 10 años ya del Papa Francisco, un papado que inició, hay que decirlo, con muchas expectativas. Creo que era un papa que además llegó pues el primero latinoamericano, desde luego de nacionalidad argentina, pero por otro lado también como con un ala más progresista dentro de la Iglesia y que bueno, pues también ha causado mucha polémica por algunos temas como el aborto, etcétera. Sí, y creo que hay algo que olvidaron mencionar que es fundamental y marca estos 10 años, es un papado compartido, en donde por primera vez en la historia un papa renuncia, se retira, y que es Ratzinger, el Papa Benedicto, que es del ala ultraconservadora. En 600 años. Que es del ala ultraconservadora y sigue vivo, mientras el Papa Francisco empieza a ejecutar su papado con estas medidas progresistas que se enunciaron. Y creo que esa circunstancia marca definitivamente estos primeros 10 años. Apenas murió el Papa Ratzinger, descansa en paz, y cuando él muere, su particular, en enero, hace 1 o 2 meses, sacó un libro con las memorias de el Papa, y donde básicamente está confrontando al Papa Francisco, está evidenciando y exhibiendo las diferencias profundas que sí tuvieron en la vía de los hechos ambos papas. ¿Y qué significa eso? Pues que es una especie, no sabemos si estuvo o no de acuerdo Ratzinger, pero sí es una especie de testamento político a toda esa ala conservadora que les está diciendo, a ver, todo esto que está proponiendo el Papa Francisco no estaba avalado por el Papa Ratzinger, y eso es azuzar un conflicto interno que es bastante grave, que ha llevado al Papa a hacer declaraciones muy fuertes. Hace muy poco limitó el poder, degradó al Opus Dei, lo cual se le tiene que agradecer infinitamente al Papa Francisco, les quitó privilegios, es el único que ha dado avances claros para erradicar o combatir la pederastia y otros pecados
que cometían estos padres, que además casualmente son los más conservadores, los más radicalmente conservadores, eran quienes aprovechaban su estatus de poder para abusar sexualmente de las infancias y de quien ellos quisieran. Me parece que para evaluar estos primeros 10 años tendríamos que sí poner por un lado la tensión esta con el ala conservadora y por otro las dos encíclicas, que son documentos oficiales que el Papa pone sobre la mesa. Que caracterizan a los papados, además. Siempre. El legado del Papa está en la encíclica. Y en este caso, las dos que ha hecho son un cuestionamiento al proyecto civilizatorio actual. Una la hace en torno al medio ambiente, está haciendo un llamado a proteger nuestra casa común, que es el planeta Tierra, lo hace con los sacerdotes de la Teología de la Liberación de Brasil, con Frei Beto sobre todo, y después la segunda encíclica es todavía más clara, cuestionando el modelo civilizatorio, porque se va abiertamente en contra de la lógica del mercado, del neoliberalismo, de los autoritarismos, hace un llamado para que el mundo sea regido desde la cordialidad y desde la fraternidad y no desde el mercado, como está sucediendo hasta ahora. Entonces, sí creo que es una figura emblemática, es un proceso histórico el que estamos viviendo con este Papa, y pues a ver hasta dónde le dan las fuerzas. Él mismo ha dicho que se siente enfermo, que se siente cansado, y pues en una de esas ha dejado en la mesa la posibilidad también de renunciar y de retirarse. A ver, nos queda muy poquito tiempo. Lisa, ¿qué reaccionas a esto? 10 años del Papa Francisco, ¿cuál sería tu balance? Pues el balance de los que realmente saben y han seguido el papado de Francisco, lo que dicen es que una de sus legados más importantes es el interés por la periferia, ¿no? Se esperaba mucho que, siendo un papa latinoamericano, pusiera todos sus esfuerzos y la mayor parte de sus visitas en Latinoamérica. Visitado 60 países, 10 latinoamericanos, no es la región en donde ha pasado más tiempo, y sin embargo lo que sí ha demostrado es que se ha salido de Europa, y los analistas del Vaticano, de Roma en particular, dicen una desoccidentalización de la Iglesia Católica con la búsqueda de fieles, digamos, en países en conflicto, ¿no? Este año lo inicia con Congo y Sudán del Sur, por ejemplo, ¿no? Se mete a los países más pobres de África, va a Asia, busca, digamos, encontrar fieles y feligreses en distintos puntos que no necesariamente son como los países tradicionales, y eso también desestabiliza de alguna manera pues la tradición de que la Iglesia Católica sea eminentemente europeísta, colonialista, hasta cierto punto. Claro. Yo le reconozco mucho también los símbolos de austeridad. Me parece que es un tipo que ha dado bastantes mensajes pues de cercanía con la gente en un contexto en donde la Iglesia Católica pierde muchísimos fieles por año. Solo en América Latina, del inicio de su pontificado al 2020, se perdieron más de 7 puntos porcentuales de las personas que se identificaban abiertamente como católicas y miembros de la Iglesia, ¿no? Frente a, ya lo hemos debatido muchísimas veces en esta mesa, pues un auge de las iglesias evangélicas, que lo que sí han hecho es un proyecto social de cercanía y de arraigo territorial muchísimo más fuerte de lo que ha hecho la Iglesia Católica, y mira que la Iglesia Católica tiene un arraigo territorial muy fuerte. A ver, Jorge Andrés, ¿tú cómo ves este tema y cuál sería también tu balance, lo bueno y lo malo de este papado? Bueno, muy breve. Sin duda lo más positivo para mí ha sido lo que mencionaba Eder, de tratar de combatir el abuso sexual al interior de la Iglesia Católica. No ha ido tan lejos como algunos quisieran, sin duda, pero también hay que entender pues, que si hay una institución en el mundo politizada y con intereses embebidos y, digamos, fuerzas muy fuertes, es la Iglesia Católica, ¿no? Y hasta cierto punto esa es la razón de la renuncia de Joseph Ratzinger o Benedicto XVI en su momento. Creo que una parte muy interesante es esto que comentaba Lisa, y que hay que entender o empezar a pensar quizá como un papa que administra la decadencia de la Iglesia Católica. Si está pasando tanto tiempo en África y en Sudamérica es porque ahí están los feligreses. En Europa y en Estados Unidos ya no les hacen demasiado caso, ¿no? Eso que comentabas, México y Brasil, siendo los dos países con las poblaciones católicas más grandes del mundo, pero incluso en México cayendo, como lo demuestran los datos del INEGI, lo que mencionaba Lisa, pero también, digamos, hacia la urbanización y a la secularización de las sociedades, ha llevado que millones de personas abandonen la Iglesia Católica, y si a esto le sumamos la parte de la opulencia que caracterizaba a los pontífices anteriores,
más, sin duda, lo que para mí es más importante y es lo que más ha llevado a estos, la plétora de escándalos de abuso sexual a niños y a niñas, pero sobre todo a niños, pues es lo que ha llevado a millones de personas a abandonar la Iglesia Católica. Y creo que Francisco pues intenta modernizar la Iglesia con esas posturas un poco, digamos, iconoclastas sobre el aborto, sobre el matrimonio igualitario. Sí. Veamos hasta dónde llega y qué tanto en realidad pues sí puede llegar a empujar o a alejar a sus feligreses más, a su constituency, llamaría, más fiel, que sí son pues los grupos extremadamente católicos, ¿no? A ver, importantísimo el tema de los abusos sexuales, que el Papa haya promovido que se eliminara el fuero para en la Santa Sede y que el clero pudiera ser juzgado también penalmente. Eso creo que fue un gran paso, que además le costó mucho rechazo dentro de el ala más conservadora allá en el Vaticano. Y por otro lado, pues también el tema del matrimonio igualitario, que sigue causando mucho conflicto entre la población muy conservadora, incluso aquí en México. Y bueno, pues otros temas como el aborto, que ahí sí el Papa sigue diciendo, estando del otro lado, ¿no? Pues yo creo que bueno, como ya decían, su principal característica, creo que es el consenso, es que ha traído muchísimos temas a debate, a discusión, que ha, pues sí, propuesto un discurso mucho más progresista desde la Iglesia. Sin embargo, yo leí algunas críticas que justo decían eso, ¿no? Que si bien ha traído un tema discursivo, han sido pocos, bueno, más allá de lo del tema del abuso sexual, pero pocos los avances realmente en la institución. O sea que al final de cuentas es él la figura que promueve esto, pero no ha logrado crear los consensos, quizá por así decirlo, políticos, ¿no? Dentro de la institución, que logren cambios que vayan a trascender su papado más allá de un tema discursivo y quizá de popularidad o de recuperar cierta popularidad en sectores que los había perdido. Entonces creo que ahí habría que, inclusive por ejemplo en el matrimonio entre personas del mismo sexo, pues no ha logrado como justo los cambios pues profundos para que se acepte en la Iglesia, ¿no? Es más bien su discurso, así como en muchos otros. Entonces pues también habría que analizar esta crítica a su papado. Ay, pues mucho que analizar de esto. Yo nada más quiero aprovechar también para mandarle un saludo a nuestra queridísima Valentina Larraqui, periodista de N+, que ha cubierto siempre el Vaticano y que además recibió un doctorado honoris causa allá. Así que le mandamos un abrazo desde aquí y vamos brevemente con la paparrucha de hoy. ¿Eres de quienes guardan o coleccionan los billetes de 50 pesos con la imagen del ajolote? Pues seguramente ya viste que se ofertan entre 500,000 y hasta 5 millones de pesos, así es, 5 millones de pesos en sitios de compraventa de productos por internet. Así como lo escuchas, este billete está en circulación desde octubre de 2021. Inmediatamente se volvió muy popular por tener en uno de sus lados la imagen de un ajolote, una especie endémica de México. Para 2022, el Banco de México estimó que imprimiría 120 millones de estos billetes. Pues desde principios del año pasado y hasta la fecha se empezaron a ofertar en sitios web. Aunque no existe una explicación oficial, su venta podría deberse a que la gente suele guardarlos en lugar de pagar con ellos. ¿Pero venderlos está permitido? Pues aunque no lo creas, hace unos días el Banco de México aclaró que cualquier persona puede comercializar los billetes y monedas. Así es, Banjico indicó que incluso se pueden vender a un precio distinto al de su valor nominal, como con cualquier otro objeto que sea de nuestra propiedad. Pero ojo, aunque vender billetes reales sí está permitido, su comercialización puede prestarse también a la venta de billetes falsos, lo cual sí es ilegal. De acuerdo con el Código Penal Federal, se puede sancionar con hasta 5 años de prisión a quien produzca o distribuya piezas con tamaño o elementos similares a los de billetes auténticos. Para identificar los billetes falsos o alterados, Banjico recomienda verificar los elementos de seguridad, como la marca de agua, el elemento que cambia de color, con el movimiento e incluso la textura. Así que si tenías planeado invertir miles de pesos en este billete de ajolotito, piénsalo 2 veces y ten en cuenta esta información para evitar caer en estafas o, como dicen por ahí, no te vayan a dar gato por liebre o, en este caso, por ajolote. Esto fue todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a las y los panelistas. Jorge Andrés, Ceci, Eder, Lisa, muchas gracias. Gracias también a Marilú Bello, nuestra intérprete profesional de lengua de señas. Yo soy Mariana Hernández Carrillo y esto fue Punto y Contrapunto. Muy buenas noches.